Luciano, ¿podría decirse que sos un escritor de terror? O sea, si tuvieras que etiquetarte, o sea, si viene el editor o el productor y te dice para el pitch, te tengo que vender. En alguna medida soy un escritor de terror porque me gusta escribir género, pero también me gusta el realismo. Lo que pasa es que género en tanto ciencia ficción, fantástico, sobrenatural y terror, ¿no? Pero esas etiquetas son más bien para los que los libreros acomoden los libros, ¿no? Eso te iba a decir, porque está medio de moda, me da la sensación. Yo soy un amante del género, te aclaro, lo digo desde el lado positivo, pero me parece que está de moda el regreso al género, al noir, y en el caso argentino el tema del terror ha salido varios autores nuevos. Bueno, el empuje de Mariana Enríquez y su gran éxito, ¿no? Y estoy muy feliz porque yo durante mucho tiempo, yo de niño ya escribía y escribía obviamente cuentos fantásticos y de terror, que era lo que me gustaba consumir, sobre todo Bradbury, Quiroga, Cortázar, Sábato y esa clase de cosas. Y cuando estudié letras un poco lo tuve que esconder a eso. Tuve que esconder que era fanático de Stephen King porque estaba mal visto, ¿no? Yo estudié ¿Por letras qué? en Córdoba. Porque está fuera del canon. Y hay una idea tonta de que lo que vende mucho, lo que es bestseller y lo que leen muchas personas es necesariamente malo, ¿no? Y hay bestsellers de mucha calidad y hay bestsellers malos. Y hay libros artísticos muy malos y libros artísticos de calidad. Pero yo un poco me metí en eso y escribía más realismo. Y en el momento de escribir mi segundo libro de cuentos, que se llama El oro que podía adivinar el futuro, decidí volver a esas lecturas infantiles que me habían marcado, infantiles y juveniles, y volví a leer a Bradbury, volví a leer a Cortázar, sin ninguna clase de vergüenza o de complejos, y intenté mezclar en ese libro mi formación realista, digamos, de estos paisajes del interior y este espíritu, digamos, de pueblo que yo traigo desde mi biografía, con el uso de elementos sobrenaturales o extraños. Vos dirías, o sea, yo ahora que he leído bastante de estos nuevos libros de, llamarlo terror, más especulativo, menos gore, que me hacen acordar a los libros de Charlie Fielding, precursor del terror. Completamente, sí. ¿Dirías que de alguna forma esto entronca con el realismo mágico de hace, no sé, 40 años? ¿Sería nuestro nuevo realismo mágico? La forma en que usamos el terror para contar Sí, cosas. igual había algo celebratorio en el realismo mágico, que era la idea de que América era una tierra llena de vida, rebosante de vegetación, Como un y que cuadro de había Rousseau, digamos. sí, 100 años de soledad, ¿no? Que había, todos los hombres eran musculosos y revolucionarios y todas las mujeres eran mágicas, ¿no? Y ahora hay una visión mucho más pesimista de lo que es América, y el terror entronca en cierta crítica social que tiene que ver más con las dificultades de vivir en Latinoamérica que con la magia. ¿Quién es el mejor o quiénes son los pioneros o los más avanzados en esta nueva ola de terror? Aparte de los que mencionábamos, Enrique, vos, supongo que a Samantha Schweblin también se lo podría incluir dentro de ese grupo. ¿Quiénes son los otros autores hispanoamericanos que están en esta línea? Hay muchos escritores que están en este momento escribiendo, que a mí me parece alucinante que se dé eso, ¿no? Como que se le dé difusión al mismo tiempo, pero a mí me gusta mucho Diego Mucio, su libro Las esferas invisibles, son 3 novelas ambientadas en la peste en Buenos Aires, o Tomás Downey, que es un escritor cuyo último libro, que se llama Flores que abren de noche, que se abren de noche, son libros de imaginación pura, digamos, muy interesantes, que por momentos coquetean un poco con el terror, y por momentos son fantásticos, ¿no? Pero hay María Fernanda Ampuero, ¿no? Que es ecuatoriana, que también trabaja algo muy potente. Yo creo que lo que diferencia a mi generación de las generaciones anteriores en relación al género
es que antes esos escritores escribían muy estructuradamente un poco para vivir, ¿no? Para publicar en revistas. Y había una diferencia muy tajante entre alta cultura y baja cultura, que eso ya no sucede, ¿no? Mi propia formación como escritor tiene que ver con los libros que leí, pero también con las películas de terror, incluso las malas, ¿no? Que consumí desde muy chico. Cuando yo era chico, los padres no te decían no podés ver esta película. Digamos. Veíamos, con mis amigos, veíamos El Exorcista, El Resplandor, las películas más terribles y tenebrosas de la historia en la primaria, ¿no? Entonces eso es parte de mi formación y yo lo considero tan importante como los libros. Tengo una pregunta más como practitioner de esta disciplina. Alguna vez yo hablando con Luis Chitarroni, él me comentaba su desazón por la dificultad que él tenía, esto fue hace 20 años, para hacer que los escritores argentinos la pegaran afuera, y fueran populares afuera. Nosotros leemos mucho escritor latinoamericano, ahora hay algunas excepciones obviamente, pero siempre como que costaba vender la literatura argentina afuera sin mudarte a Barcelona o Madrid o a Estados Unidos. ¿Sigue siendo así? ¿Y por qué, si es así, por qué te parece que no metemos tantos hits? Teniendo en cuenta que ahora hay producción de género muy buena, o sea, producción que ni siquiera es difícil de vender. Yo creo que las razones por las que un escritor tiene éxito en el exterior son un poco misteriosas. Y que tienen que ver con las razones por las que un escritor tiene éxito a secas, ¿no? Y que si sos un verdadero escritor no te preocupa, ¿no? No estás preocupado por el éxito ni por el fracaso. Son cuestiones realmente menores. Lo único que te preocupa es estar escribiendo tu próximo libro y que sea un poquito mejor que el anterior, ¿no? O que te puedas divertir con eso. Pero por ahí en relación al boom, ponele que era lo que hablábamos, ahí había algo histórico, naturalmente, tenía que ver con el momento social de Latinoamérica, la Revolución Cubana y todo el imaginario que se tejía alrededor. Y también había calidad literaria, pero hay escritores muy buenos que no son tan conocidos y escritores que venden un montón que sí, ¿no? Entonces... Pero vos no dirías que es por una cuestión de que estamos lejos del centro o una cuestión de cómo se distribuye la industria editorial. Pero en relación a Latinoamérica estamos en el centro del centro, digamos, ¿no? Como, sí, hay una relación de marginalidad desde siempre, histórica. La Argentina, ya Borges escribió, el escritor argentino de la tradición, donde trabajaba eso y decía, bueno, tenemos libertad para escribir lo que sea porque estamos en la periferia, ¿no? Eso es, él veía el lado positivo de estar en la periferia. Creo que sí, seguramente hay una cuestión que tiene que ver con el lugar que ocupa hoy la Argentina en términos mundiales, digamos. Pero de todas formas, tenemos un par de escritores que están ahora en las grandes ligas. Sí. ¿No? Es cierto, eso es más novedoso, ¿no? No solíamos tener gente que la pegara tanto. Sí, en los 90 por ahí menos, en los 80 también, ¿no? Vos mencionaste que los escritores del boom vivían de la escritura. ¿De qué vive un escritor ahora en la Argentina? Bueno, hay algunos que viven menos, de la escritura, pero son los menos, ¿no? En pero general, tenés que vender mucho más. una cantidad muy grande como vos imagínate que cobramos el 10% y que los escritores, entre comillas, jóvenes, digamos, que no tenemos como ya una gran trayectoria, el volumen de ventas no es muy grande. En general, damos clases. Yo doy clases de escritura y es el mejor trabajo que pude haber tenido, ¿no? Acá, ¿dónde estás vos ahora? En Buenos Yo estoy viviendo en Aires. Buenos Aires, sí, pero doy clases online y a gente, qué sé yo, tengo colombianos, uno que vive en España, no está limitado. Empecé con la pandemia y me quedé en ese formato que me gusta mucho. Doy desde casa, no me tengo que tomar... Tengo una pregunta en relación a eso, ahora que decís, porque hay en los talleres o en la formación en escritura creativa, hay como ciertas reglas que
en un determinado momento y lugar se imponen, que tratan en muchos casos de igualar la forma en que escribís a la forma en que te expresás en ese mismo tiempo y lugar. Vos estás ahora dándole clases o dándole tips o comentarios a gente de diferentes países. ¿Cómo, hay un registro común o tenés que decirle, vos colombiano tendrías que corregir esto? Vos no estás en Colombia, tenés que hablar distinto. ¿Hay algo de eso? Bueno, sí, qué sé yo, si tengo un argentino que hable de tú, me va a sonar raro, ¿no? Que conjuga como un español, me va a sonar raro. Pero yo, en general, mi trabajo tiene más que ver con la idea, cuando llegan a los talleres, el problema es llegar al cuento, ¿no? Lo que traen son textos, pero que no llegan a ser cuentos. Y mi idea es trabajar más lo macro en términos de estructura, ¿no? De pensar cómo mejorar la estructura del escrito para que sea un cuento y no una anécdota o un pedazo de vida o sencillamente algo que pasó, ¿no? Entonces, en general, el trabajo tiene que ver más con eso, porque después yo siempre parto de lo macro para llegar a lo micro, que son las comas, los adjetivos, ¿no? Incluso la cadencia de las frases, que me parece. O sea, vas esculpiendo de alguna forma. Ellos te traen la piedra más o menos Exactamente, como un Michelangelo mal terminado y vos lo... Yo digo que enseño a leer. No sé si se puede enseñar a escribir, porque hay algo del entusiasmo y de... Cuando yo veo que un alumno me trae un cuento nuevo todas las semanas, sí, digo, bueno, pero esto no lo puedo enseñar, ¿no? Se pone y escribe, lee un montón y tiene ese fuego, ¿no? Y el fuego no se puede enseñar. Pero sí a leer a los demás, ¿no? Con la esperanza de que leyendo a los demás ellos aprendan a leerse a sí mismos como si fueran otro. Que para mí es lo más productivo, porque escribir un primer borrador escribimos todos, pero disfrutar de la corrección, disfrutar de la reescritura, disfrutar del trabajo de sentarse y escribir, si se quiere, 7 versiones de un cuento hasta que llegue a ser el cuento, eso no lo hacemos todos. ¿Cuántas versiones hay de estos? En promedio, yo te digo, me acuerdo una vez haber escuchado a José Donoso que decía, yo escribo todo 20 veces, decía él en una charla. Depende. Yo tengo que sentir que ese cuento es, primero que en términos de historia, es la historia completa, digamos, está la historia completa en términos dramáticos. Y después que tiene el mejor tono posible, ¿no? El mejor tono, el mejor punto de vista, el mejor corte temporal, porque a veces un cuento depende de cómo lo cortes en términos temporales, ¿no? Entonces, algunos de los cuentos llegué a escribirlos 7 veces. Pero, por ejemplo, cuando volvés a editar, como en este hermoso libro, sí, que es una reedición de viejos cuentos más algunos nuevos, los viejos, cuando los volvés a leer, ¿los achurás? No los toqué demasiado porque si realmente los iba a tocar, los iba a cambiar, claro, pero de fondo, ¿me entendés? Entonces, no iban a ser los mismos cuentos. Lo hacía Borges, pero Borges en realidad corregía palabras, ¿no? Con sus obras completas y sus... Vos lo dejaste casi intactos. Yo lo dejé casi intacto, quizás corregí algunas cuestiones como más de maquillaje, palabritas, adjetivos, repeticiones o clichés que uno tiene, ¿viste? Entonces, usaba mucho el entonces. Pero cuando tengo que dejar un cuento de la mejor forma posible, según mi criterio, sí, puedo hacer un montón de versiones y no me da fiaca. Te hago la última. En algún lugar leí, creo, o escuché o leí, que decías que no te gusta hablar de lo que... No te gusta que los escritores hablen de lo que hacen los escritores. Así que te voy a preguntar, básicamente te voy a preguntar qué es lo que estás escribiendo, pero te pregunto, ¿estás escribiendo? ¿Hay algo en el horno? Acabo de terminar una novela nueva, que es la novela más larga que escribí. Y bueno, estoy dejándola descansar antes de darle como una corrección final. ¿Género también? Es de género, sí, es de género. No puedo contar más. No, cuéntame más. Tienen prohibido. No, pero aparte no hay que hablar de lo que hacen los escritores. Pero quería saber que estabas activo. Además, yo espero que te sorprendas cuando te la compres y la leas. Entonces, si te cuento va a ser... No, dejémoslo ahí. Y estoy haciendo algo muy raro, que es escribir un libro a 4 manos con un escritor cordobés. Una novela juvenil.
a 4 manos. La Juvenil primera vez que en lo el hago. sentido de para los jóvenes. Pensada, sí, en una editorial juvenil directamente y sobre una casa embrujada y estamos trabajando y me estoy divirtiendo un montón porque es como algo nuevo y siempre viene bien. Buenísimo, o sea que tenemos dos, no uno, sino dos cosas para esperar en breve. Así es, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Luciano. No, a vos.